Capítulo 6. Transcurrieron varios días de intensa actividad en todo el planeta. El milagro se había realizado y el poder se encontraba ahora en las manos seguras de Kratos, quien no perdió la cabeza por esto. Organizado el mando en todas partes, habiéndose recurrido a individuos competentes, el Consejo Provisional de Estado permanecía reunido en Kel las 24 horas del día. Los tiempos aruras habían sido sustituidos ya por el antiguo y secular sistema solar. Se construía ya un refugio antiatómico, bajo los Alpes, en el que solo se empleaba mano de obra terrícola, sin ayuda de maquinaria. Todo se hacía a mano, excepto aquello que era imprescindible para la guerra o auxiliar de la guerra. En el Consejo Provincial estaba también Tera, la cual había organizado la Legión Femenina, compuesta ya en unidad de combate, con un número de 12 millones de miembros, todos comprendidos entre los 20 y los 30 años. Por esta razón, en Kel y en las grandes megápolis de la Tierra, apenas si se veían mujeres jóvenes. Parte de la Legión Femenina estaba ya en el espacio. Ellas se encargaban de vigilar un amplio sector del cosmos, donde Cubero consideró que no existía tanto peligro como en otras zonas orbitales. De la Luna también llegaron noticias alentadoras. Uno de los jefes expedicionarios enviados en los primeros momentos confirmó haber alunizado cerca de la base Asak 9, cuyos moradores se entregaron sin lucha. Allí también había esclavos terrícolas y contribuyeron a que los jefes aruras depusieran las armas y se rindieran. Sin embargo, en la base Leok 3, 2 dotaciones terrestres fueron aniquiladas por rayos cósmicos, y la base hubo de ser destruida hasta sus cimientos al tercer día de ataque, lanzando sobre ella granadas atómicas que costaron la vida a un centenar de aruras y a 2 millares de terrícolas allí destinados. Luego, el jefe de operaciones lunares confirmó la ocupación total del satélite e informó de las bajas sufridas. Pese a que el número era crecido, Kratos dijo: «Sabía que la libertad no la conseguiríamos sin sangre. Seguiremos luchando. La tierra es nuestra y nos pertenece. Los aruras han de ser expulsados de nuestro mundo. Somos los amos y lucharemos hasta el último hombre». «Y la última mujer», terminó Tera. Temir también informó que entre los 500.000 aruras capturados en la tierra no se había encontrado a Diomedo Nibi. Es preciso seguir buscando. Había muchos aruras que entraban en la tierra clandestinamente. Y es preciso no olvidar a los que hayan podido escapar y que deben encontrarse navegando en el espacio. La declaración de Kadubebek ha sido enviada ya al enemigo, para que conozca Admon Sil las razones que nos indujeron a la rebelión. Eso será para él un fuerte impacto moral y justificará nuestra acción. De poco servirá, añadió Ogner. Ni ellos ni nosotros podemos retroceder ya. Temir tenía algo que decir, y era importante, dada la atención con que le escucharon todos, cuando leyó un informe que acababa de recibir y pidió la palabra. «Siento comunicar al Consejo que el jefe del interior de Tanka me informa de los primeros sabotajes realizados contra fábricas de armamentos. Se sabe que 3 factorías han sido atacadas con armas desintegrantes durante la noche última. Y parece ser que han sido aruras los saboteadores». «Con eso no contábamos», dijo Kratos. «Ellos también luchan a su modo. Ya sabemos lo que hemos de hacer. Vigilaremos nuestras factorías de armas. La reserva formará cinturones de protección en torno a las fábricas. Ocúpate de eso, Temir». «Sí, Kratos». Durante la comida, en uno de los salones del Palacio Supremo, Kratos y Tera conversaron de los últimos acontecimientos. «He estado demasiado ensimismado estos últimos días para pensar en ti, Tera», dijo él, muy serio. «Eso me ocurre a mí, Kratos. He asumido una responsabilidad muy grande. Tanta que empiezo a sentir miedo». «No, Kratos, tú no debes sentir miedo jamás. Piensa en los que ya han muerto por nuestra libertad. De no haber sido por mi egoísmo, ahora estarían vivos». «¿Cómo puedes decir eso? Todos quieren morir, si es preciso, para que los demás podamos ser libres». «Escucha, Tera. Yo estudié la historia de nuestro pueblo.
Jamás existió una unión como la que tenemos ahora. Los pueblos de la antigüedad siempre estuvieron disputando, riñendo, luchando y matándose unos con otros. Hacían guerras por los más fútiles pretextos. Hombres de una región, incitados por ellos mismos o por sus jefes, iban a pelear contra los de otra región o país. Hubo guerras colectivas y guerras individuales de varios países contra varios países. Eso lo ignoran muchos de nosotros que no conocen la historia. Y lo singular es que, por vez primera en la historia de la humanidad, nos encontramos todos unidos. Los aruras pudieron invadirnos debido a aquella desunión entre pueblos de distinto lenguaje. Lo curioso es que el lenguaje de las patrias de nuestros antepasados haya desaparecido ya, y sea el sincopado idioma arura el que nos ha unido. Ni siquiera existe ahora gran diferencia entre el color de la piel. 12 siglos han cambiado también eso. Tenemos un solo lenguaje y un solo color. Y un solo enemigo, remarcó Tera. Sí. Todo eso debemos agradecer a los aruras. Ellos nos han unido. Y yo me pregunto, si vencemos en la lucha, ¿podremos seguir unidos todos los seres humanos? Yo tenía el sueño personal de huir, algún día, en una nave hacia los confines del universo, más allá del dominio arura. Quería que nuestros hijos fuesen libres totalmente y que dispusieran enteramente de ellos. Ahora que estamos a punto de conseguirlo aquí, en nuestro propio mundo, me pregunto, ¿qué hemos de hacer para que los hombres sean libres del todo? ¿Qué quieres decir? Los soldados que se disponen a luchar en el espacio darán posiblemente sus vidas por un mundo mejor y morirán felices, creyéndose libres. Si ganamos la lucha, ¿serán libres, Tera? Sí. ¿No habrán vencido a un amo extranjero para ser sometidos a otros amos semejantes? Eso es absurdo. La historia me ha enseñado que no lo es. Antes de la llegada de los Arura, existía cierta forma de esclavitud. El hombre no ha sido jamás enteramente libre. O era esclavo de sí mismo o esclavo de sus semejantes. Nosotros podemos instaurar ahora una forma de gobierno que salvaguarde esa libertad que propugnamos. ¿Más cómo? ¿Crees que si todos hacemos lo que se nos antoje vamos a ser libres mucho tiempo? Debemos promulgar una ley general. La ley es el principio de la justicia, dijo Tera seriamente. Esas son las palabras. Ley y justicia. Pero la naturaleza, que es ciega, no es justa. Y de ahí partimos. ¿Cómo van a considerarse iguales el que nace enfermo que el sano? ¿No puede tener resentimiento el feo contra sus semejantes? ¿Por nacer feo? Preguntó Tera, confusa. Sí. Y hay hombres más dotados que otros, más inteligentes. Será preciso imbuir a unos de paciencia y a otros de tolerancia. Pero serán desiguales. Y el que más trabaje ganará más dinero y será más rico, mientras que el ocioso producirá menos y carecerá de recursos. ¿Cómo solucionar eso? Tera se quedó pensativa. Difícil solución, Kratos. No creo que lo resuelvas. Entonces volverán a existir los esclavos y no habremos conseguido nada. ¿Por qué no establecer una ley absoluta y rígida, con severos castigos para el transgresor? Preguntó Tera. Leí en un viejo libro que un ser cualquiera, en determinado estado psíquico, puede cometer una grave falta. Si se le condena a muerte, se ejecuta a un ser posteriormente inocente. Ese hombre podría haber cambiado y ser un hombre digno y honrado. La ley severísima que no le perdona mata en él toda posibilidad de redención. Es solo un ejemplo. Pero es que además cada ser lleva consigo su propio mundo y su propia ley y su propia conciencia. Cada ser es en suma un individuo completamente distinto a otro. Y eso impide, naturalmente, juzgar todos los actos por una misma ley. ¿Qué sistema de gobierno dispondrías tú, Kratos? La autocracia, replicó Kratos secamente. ¿Y eso qué es? ¿El gobierno de cada uno sobre sí mismo? Eso sería la anarquía, querida, sonrió Kratos. La autocracia es el gobierno de un solo hombre sobre todos los demás, pero no en el sentido dictatorial y tiránico.
sino bajo un concepto legal establecido por la democracia. O dicho de otras palabras, el pueblo, la gente, todos, por elección plebiscitaria, decidirá qué leyes se han de cumplir. Y el autócrata se encargará de darles cumplimiento por medio de las fuerzas legales puestas a sus órdenes. El autócrata puede ser elegido también por la Asamblea General que, reunida cada determinado número de años, nombrará al jefe ejecutivo de todo el mundo. ¿Y crees que eso daría resultado? Quiso saber Tera. No lo sé. Mi temor es que, si vencemos en la lucha, yo sea nombrado ese autócrata. Sería un alto honor para ti, Kratos. Y una esclavitud perenne durante mi mandato. Habría de vivir para los demás, no pudiendo disponer de mí mismo ni un solo instante. Podrías delegar en otros como magnos rectores, insinuó Tera. Entonces ya no sería autocracia directa, puesto que cada magno rector podría interpretar la ley según su punto de vista personal. Un mismo problema es enjuiciado de muy distinto modo por diferentes personas. Y eso crearía desigualdad. Tera sacudió tristemente la cabeza, alegando: me planteas problemas de difícil solución. Y yo no creo que un hombre solo sea capaz de regir a todos los demás, ni siquiera con la ayuda de una nutrida asamblea. Puede ser, si ese hombre se dedica única y exclusivamente a su tarea, privándose de su propia vida. Yo admiraba a mi antiguo amo, Beadit Ura. Era un ser admirable. No quería problemas. Prefería vivir bien, distraerse, hacer su voluntad, comer, vivir y soñar. Las responsabilidades las depositaba en otros. Y por eso me nombró su delegado. Tú eres un hombre excepcional, Kratos. Él sonrió y dijo: ¿tú crees, Tera? Pues guárdame este secreto, amor mío. Cuando el planeta esté liberado y fuera de peligro, tú, yo y muy pocos amigos más que piensen como yo, nos iremos a un lejano mundo, donde tengamos resueltas todas las necesidades, para vivir allí, sin ley, sin gobierno, sin lazos ni ataduras, como una pequeña colonia familiar, donde se permitirá hacer todo lo que se quiera. Oh, ¿crees que no terminará mal? Puede que sí, pero solucionaremos las dificultades a medida que se presenten. Un mensaje de la estación de enlace Cegra 015 en Saturno, comunicó Cubero, seriamente. Un enjambre inmenso de naves de guerra aruras navegan hacia aquí. Transmite la posición a las estaciones de seguimiento y que fijen las distancias. Los servicios astronómicos no deben perder contacto con ellas. Vigilancia radiotelescópica preferente. Kratos se volvió luego a uno de sus asesores. Derek añadió: deseo que dirijas personalmente el choque. Eres nuestro general en jefe. Derek era un hombre de unos 30 años. Había llegado pocos días atrás procedente de Tanka, enviado por el propio Adalmo. La historia de Derek era harto singular y curiosa. Desde niño, aquel individuo trabajó en una filmoteca de Tanka. Era archivero y clasificador de historia. Conocía su oficio, pero además, tuvo el sueño de que alguna vez los terrícolas se sublevarían contra sus opresores. La carrera militar no existía entre los terrícolas. Esto era algo que solo ejercían y practicaban los señores aruras. Pues bien, Derek estudió estrategia, logística, navegación, astronomía y electrónica militar, a fin de que cuando llegase el momento de la sublevación, hubiese alguien entre los terrestres que pudiera dirigir un ejército. Derek hubo de forcejear intensamente para llegar hasta Adalmo y convencerle de que él era el hombre que necesitaban para derrotar a los aruras. Y Adalmo, después de oír al hombre, optó por enviarlo a aquel, donde Kratos le escuchó también, para luego, después de numerosas preguntas, a las que Derek respondió acertadamente con sabiduría y prudencia, nombrarle general en jefe del Ejército de Liberación. Sin embargo, Derek no habría de intervenir en la contienda. Se estableció en la Junta Provisional, como asesor militar, hasta que Kratos cambió súbitamente de idea, sorprendiendo a todos con aquella nueva orden. Los ojos inteligentes de Derek brillaron. ¿Parto hacia el hiperespacio?, preguntó. Sí.
Elige tú mismo el lugar donde dar la batalla. Piensa una cosa. ¿Qué? En la victoria únicamente. No quiero decirte lo que has de hacer ni decir. Sabes cuáles son nuestros recursos. Empléalos como Dios te dé a entender. Tu muerte será la muerte de todos nosotros, tu vida será nuestra vida. Viviréis, replicó Derek poniéndose en pie y yendo hacia Kratos, a quien abrazó. Una nave especial, de alta singladura cósmica, esperaba en el espaciódromo de Keel. Media hora más tarde, provisto de una coraza antirradiactiva, el joven general en jefe emprendía vuelo hacia el alto espacio. Su alto estado mayor le acompañaba. Incluso Cubero, jefe de la Fuerza Aérea, tenía confianza en Derek. Con no menos sentido abrazo que el de Kratos, le dijo. Sé que derrotarás a los altivos aruras, pese a que tus fuerzas son inmensamente inferiores. Yo también lo sé, ministro Cubero, replicó Derek. Y aunque yo muera, la victoria será nuestra. Aquella noche, al tenderse a descansar, en su litera particular, en una salita junto a la sala del consejo, Kratos no esperaba recibir una sorpresa como la que tuvo, al abrir el armario electrónico y encontrarse allí, en vez de su ropa de dormir, a un arura encañonándole con un desintegrador. Y aquel arura era de Omedon Ibi. Kratos se volvió blanco como el papel. Miró a todas partes, como buscando una salida y retrocedió lentamente. Estate quieto, Kratos. Te he sorprendido, ¿eh? Confieso que sí, murmuró Kratos. ¿Cómo has entrado aquí? Alguien de tu guardia me ha facilitado la entrada. No todos tus seguidores creen en la victoria y se buscan amigos para cuando regresen los aruras. Ha venido a matarme, de Omedon Ibi. Sí, en caso de que te niegues a obedecerme. Me niego a todo, replicó Kratos secamente. Lo suponía. Quieto a disparo, Kratos. Te hablo en serio. Y piensa que si tú mueres, tus aliados fracasarán. Hablemos serenamente, Kratos. Puedes dedicarme unos minutos de tu sueño. Ibas a descansar unas horas. Te conviene escucharme. No te escucharé. Dispara o saldré de aquí y mi guardia te apresará. Sabía a lo que me exponía viniendo aquí, dijo de Omedon Ibi. No, aguarda. Creo que me conoces bien. Soy un aventurero. Llegué a este planeta clandestinamente y no puedo salir de él. En otros mundos sería identificado y castigado. De mí en Urano dicen muchas cosas. En realidad tengo enemigos por todas partes. Solo me consideraba a salvo aquí en la Tierra, hasta que tuve ambiciones políticas y tú me las destruiste. Pero no te guardo rencor, Kratos. De veras. Y por eso creo que podemos llegar a un acuerdo. Deseo que obtengáis la victoria. Kratos arqueó las cejas, mirando el arma que el otro empuñaba. ¿Qué clase de traidor eres tú? Sobornas a mis hombres, haciéndoles creer que si nos vencéis obtendrán recompensas, y ni siquiera deseas que seamos derrotados. El lenguaje para convencer a uno de tu guardia no es el mismo que debo emplear para convencerte a ti, Kratos. Tú eres inteligente. Eras el verdadero magno rector de Keel. ¿Estás dispuesto a escucharme? ¿Mataste a Beadit Ura? Yo pagué la mano que le ejecutó. Pero mis planes han cambiado, Kratos. Me arrepiento de lo que hice, te lo aseguro. Y no deseo matarte a menos que me obligues. Bien. Habla. ¿Qué quieres? Un pasaporte, una estación espacial, 20.000 esclavos, máquinas y herramientas para establecerme en Amaltea y 100 millones de áureos del fondo oficial. A cambio de eso destruirás a todas las naves de guerra aruras y tendrás a Admon Sil a tus pies. Kratos no replicó. Sintió deseos de lanzarse sobre de Omedon Ibi y rasgarle el cuerpo a golpes. Tengo un medio para neutralizar por completo a las naves aruras cuando estén cerca de este planeta. Es una máquina de radiaciones especiales, a base de neutrones dirigidos en grandes haces. Dispongo de esa máquina. La tengo oculta en una isla del Pacífico. No te miento, Kratos. Podemos ir a buscarla y probarla.
Que la examinen tus técnicos. ¿Por qué, Diomedo Nibi? ¿Por qué haces esto? Preguntó Kratos rabiosamente. Mis semejantes me matarán si me agarran. Soy un asesino, pero os puedo hacer un señalado favor a vosotros. Hazme caso, Kratos. Créeme y acepta mi proposición. Yo seré libre y tú vencerás. Es tarde para pactar contigo, Diomedo Nibi, dijo Kratos.